Querida iglesia, aquí estoy con algunos anuncios para la iglesia, son 4. Primeramente tenemos el banco de comida que se abre este miércoles de 12 a 1 de la tarde. Si usted tiene alguna necesidad o conoce a alguien con necesidad, queremos animarles que pase a recoger algo de sustento para esta semana. Segundo, tenemos oportunidades de oración a través de Zoom. Se puede encontrar el enlace a través de Facebook, Messenger, o podemos enviarles en un texto. Si usted lo quiere, por favor envíenos un mensaje y les vamos a hacer llegar si no lo puede encontrar. Pero el día martes en la mañana a las 8 las madres se reúnen a orar, y luego en la tarde tenemos una oportunidad para los hermanos, cualquiera que quiera agregarse a orar juntos. Podemos compartir nuestros motivos, podemos orar por las peticiones de la iglesia y otros hermanos. La oración es algo muy importante y encontramos que la iglesia primitiva perseveraba en la oración, además de la palabra de Dios y la comunión. Perseveraban en la oración, y es algo muy importante para nosotros para que podamos seguir conectados a nuestro Dios y hacerlo juntos. Tercero, tengo buenas noticias. Muchos han estado preguntando cuándo se va a abrir la iglesia. Pues por fin tenemos aprobación de parte de los ancianos de Grace, y vamos a abrir el día 4 de octubre para un servicio a las 3 de la tarde. Pero lo vamos a hacer de acuerdo al reglamento que se está pidiendo en Multnomah County, que 50 personas pueden estar dentro de un edificio con tal de que haya separación y que también tengamos máscaras y la protección que es necesaria, ¿no? Así que vamos a pedirles que se apunten para poder venir a este servicio. Si se llena el cupo hasta 50 personas, pues vamos a pedir que la próxima semana puedan entrar los que no habían entrado. Así que pedimos a las familias que se apunten 2 veces al mes, y lo vamos a hacer a las 3 de la tarde el domingo 4 de octubre, este próximo domingo. Así que, hermanos, una cosa más, que ese servicio lo vamos a publicar en vivo, o sea que no vamos a estar pregrabando los servicios como lo estamos haciendo ahora, sino que vamos a hacerlo directamente en vivo. Van a poder ver el servicio. Si no pueden llegar personalmente, pues por lo menos pueden estar también participando al mismo tiempo que esté ocurriendo. Y esa es la buena noticia. Es buena noticia, al mismo tiempo es un poco difícil porque no todos podemos llegar y suena un poco exclusivo, pero esos son los tiempos en los cuales vivimos, y vamos a hacer todo lo posible para amar, para poder servirnos unos a otros y hacer esto de la manera que honre a Dios. Así que, hermanos, esa es la buena noticia. Una más, quiero agregar que vamos a tomar un tiempo ahorita para orar, y quiero pedirles que consideren cómo está su ofrenda, cómo está el dar ante el Señor, y al hacerlo, de pensar esta semana, este mes que viene, cuánto estoy separando para el Señor, cuánto estoy haciéndolo. Y nuestra costumbre es de hacerlo a inicio de mes. En casa esa es la costumbre. A inicio de mes separamos lo que vamos a dar y lo damos inmediatamente, porque creemos que queremos honrar a Dios con las primicias, con lo primero que nos da. Y es una forma de demostrar confianza en el Señor, de simplemente honrarle, de darle gracias. Así que, hermanos, les quiero animar, pero también queremos tomar un tiempo y dar gracias al Señor. Así que vamos a orar y continuamos con este servicio. Padre Celestial, gracias porque eres un Dios bondadoso, un Dios proveedor, un Dios que sustenta. Y, Señor, gracias porque este domingo que viene vamos a empezar a reunirnos en la iglesia, y pedimos que bendigas este proceso. Señor, sabemos que estamos muy ansiosos de poder llegar y ver que todo se pueda abrir y esté normal, pero nuestra realidad es que no va a ser normal por un buen tiempo. Así que, Señor, pido tu protección, pero también pido, Señor, que bendigas esta decisión y que pueda salir bien. Pido por los hermanos que están en casa, por los que quizás no puedan llegar, y, Señor, pido que les protejas, pero que también nos levantes, que a pesar de nuestra distancia no nos enfriemos espiritualmente. Manténnos cerca de ti. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por la ofrenda que se junta, y pedimos, Señor, que tú bendigas, que tú guíes cómo se usa, y
y Señor, que sea algo que siga haciendo crecer tu reino. Tú hazlo, Señor. Así que te amamos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo juntos de servicio. Una vez más les queremos extender la bienvenida. Amada iglesia, que sepan que los amamos, que los extrañamos, pero le damos gracias a Dios que tenemos esta plataforma para seguir con este compromiso de congregarnos virtualmente. Sé que no es lo ideal y no es lo preferido, pero sabemos que la luz de Cristo no se puede apagar, y hemos dicho una vez tras otra que no se basa en un edificio, que el cuerpo de Cristo está hecho por personas como tú y yo. Y le damos gracias a Dios que hasta este momento nos ha sostenido. Hoy día cuando amanecí, una vez más vi que la lluvia está cayendo y le damos gracias a Dios por eso. Y también ponemos en sus manos la gente que ha sido dañada, damnificada por esos incendios que han ocurrido. Sabemos que hay mucho dolor, mucha gente ha perdido hogares, seres queridos, y pedimos que Dios consuele. Pero una vez más, estamos aquí, te doy la bienvenida, te invito a que traigas a tu familia, pónganse cómodos, están aquí en una salita de mi casa, y nos preparamos para adorar a Dios, para escuchar de su palabra, estudiar la palabra, y también para decirle, Señor, que lo que tú nos enseñas hoy lo pongamos en práctica. Seguimos con este lindo estudio de Mateo. Y la semana pasada, el pastor Gabriel hizo un lindo trabajo con respecto a la cuestión de adulterio, de que no solamente es algo que a veces solo se ve cuando hacemos actos, pero cuando el corazón comienza a tomar esos pasos, a Jesús no le importa lo exterior, le importa lo interior. Y eso es lo que nos enseña. Y seguimos hoy día. Tenemos una vez un lindo mensaje. Queremos darle la bienvenida a todos, y también pedirles que mientras procedemos con este tiempo, que Dios siga trabajando en nuestros hogares, que nos dé sabiduría como padres de cómo guiar a nuestros hogares, que este tiempo no sea un tiempo, como he dicho antes, que nos separe, pero al contrario, que nos unifique más, que no sea un tiempo que nos haga tal vez alejarnos o no tener un compromiso tan grande que el Señor, pero a la misma de que Él fortalezca nuestra fe. En estos tiempos es cuando la iglesia de Cristo tiene que estar en pie, y sabemos que lo hacemos por medio de pasar tiempo en la palabra, pasar tiempo con Dios, buscar la guianza del Espíritu Santo, conversar, convivir con nuestros hermanos. Todas esas son claves elementales para mantenernos en pie en estos tiempos. Les quería leer un pasaje antes de comenzar. Seguimos aquí. Bueno, este pasaje lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 16. Y aquí Jesús está hablando de ya sea su despedida de los discípulos. Y para ellos nosotros mientras vamos a seguir con el libro de Mateo, vamos a ver que esa etapa era bien difícil. No entendían todavía exactamente lo que implicaba que Jesús se iba a ir, que iba a morir y que el tercer día iba a resucitar. Pero en el capítulo 16, versículo 32, nos da un vistazo de Jesús de cómo tenemos que tener el filtro de nuestra vista con respecto a las aflicciones y dificultades que vamos a encarar. Y aquí dice Jesús en el capítulo 16, versículo 32. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Disculpen. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense que yo he vencido al mundo. Y esas palabras aplicaban grandemente en ese tiempo para los pastores, pero también aplica grandemente para nosotros, que hemos dicho antes que ser un seguidor de Cristo no significa que nunca vamos a encarar dificultades, que todo va a ser color de rosa y que vamos a vivir una vida sin dificultades. Al contrario, ser un seguidor de Cristo reconocemos que las dificultades van a venir, y van a venir en muchas veces. Vamos a encarar momentos de aflicción, vamos a encarar momentos de dolor, de sufrimiento, pero la clave no se encuentra en que no estamos encarando eso, sino que cuando lo encaramos nos animamos porque sabemos que Jesús está victorioso. Y lo lindo de esto, hermanos, es que nosotros sabemos que Jesús sigue sentado en el trono.
Y no importa las circunstancias en este mundo, no importa quién es el presidente, no importa cuáles son las cuestiones que están ocurriendo mundialmente, no importa la pandemia, esas cosas oramos por ellas y pedimos que el Señor tenga misericordia y que nos ayude en esos tiempos. Pero a la misma vez reconocemos que Jesús ya es victorioso, Él ya tiene victoria sobre el mundo. Todo lo que el mundo nos quiere afectar o nos quiere desanimar o impactar, Jesús dice: anímese porque yo ya tengo victoria sobre el mundo. Y eso nos da consuelo, me da consuelo a mí, de saber que mi Rey, mi Salvador, es victorioso sobre todo y en todo. Y yo le sigo fielmente. A veces queremos desanimarnos y Jesús nos dice: anímense, anímense porque yo he vencido el mundo. Ahí donde tú estás, toma un segundo para preparar tu corazón para adorar, para escuchar la palabra. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Lo consagramos ante ti, Señor. Pedimos que tú nos hables, habla a nuestros corazones, Señor. Habla verdad, ayúdanos a escuchar la voz de nuestro Rey. Sobre todas las otras voces que tal vez nos quieren distraer, que nos quieren desanimar. Ayúdanos a estar parados seguros en las promesas que tú nos has dado, Señor. A recordar que tú eres victorioso, sobre todo y en todo, Señor. Y que podemos estar confiados sabiendo que estamos en las mejores manos que existen. Sabemos que las dificultades y adversidades muchas veces no son de agrado. A veces queremos evitarlo a toda cuesta. Pero reconocemos que para ti las dificultades y las adversidades no son algo que tú no puedes trabajar, no son algo que tú puedes tener victoria sobre ellos. Y muchas veces nos quieres enseñar en ese proceso cualidades tuyas y reconocer qué significa que tú camines con nosotros en cada circunstancia, Señor. Pedimos que por aquellos, Señor, que están pasando por momentos difíciles, pedimos que tú consueles su corazón, que ellos puedan ver lo eterno y no lo físico, Señor. Que puedan conocer al Dios vivo y poderoso, grande en amor y misericordia, el cual nosotros llamamos Padre. Pedimos que bendigas este tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hay una senda que el mundo no conoce. Vamos a cantar esto. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Vamos, dilo conmigo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No
más. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Solamente en Cristo, solamente en Él. Qué linda canción, lindo mensaje. Oh Jesús, tu sangre preciosa nos ha lavado y perdonado, y por eso nosotros tenemos esperanza, porque sabemos que hemos sido restaurados, redimidos, que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Di conmigo, oh Jesús. Señor, mi escudo y mi fuerza, pasivo, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, tu gracia he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura. Jesús, la vida que ahora vivo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí fue entregado. Dilo conmigo. Para vivir libre del pecado. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, por tu gracia he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura. Oh, Jesús, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, por tu gracia he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, solo en ti mi vida está segura. Jesús, solo en ti, Señor. Amén. Hay un canto que cuando yo era niño lo escuchaba, lo cantaba mucho, y se llama Hay una fuente en mí, y habla del concepto que desde nuestro interior dice que brotarán ríos de agua viva. Jesús habla de ese concepto de la adoración. Y esta canción dice Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Y la fuente, hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo
Señor, y es un río de alabanza y de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Vamos, iglesia, dile: hay una fuente en mí, hay una fuente en mí. Díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Señor, hay una fuente en nosotros, hay una fuente en mí. Vamos, iglesia, no te canses de decirlo, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río, y es un río de alabanza y de adoración y de adoración. Te adoramos, Señor Jesús, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Vamos, iglesia, es un río de alabanza, y es un río de alabanza, sí lo es, Señor, y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo, recíbelo, mi Dios, recíbelo, recíbelo, mi Rey, recíbelo. Hermanos, que nuestra adoración, este río, esa fuente, no sea interferida por las circunstancias, que nosotros en cualquier circunstancia, como Pablo, adoramos en la cárcel, no importa la circunstancia. Dios me los bendiga. Buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos. Aquí estamos una vez más. Vamos a continuar a través de nuestra serie en el libro de Mateo y seguimos en el Sermón del Monte. El lugar, aquel entonces, Jesús está en Galilea, está en la zona del noreste de Israel, y él sube a una montaña y reúne a sus discípulos, y en vez de pararse y predicar a la multitud, él se sienta como rabino, como maestro, y está enseñando a los seguidores cómo vivir una vida que representa el reino de Dios. Cómo vivir en este mundo donde estamos rodeados del reino de oscuridad, el reino caído, vivir como hijos del reino de Dios. Jesús es el Mesías, es el Rey, pero Él viene no como león, sino como cordero. Y como cordero, con humildad, con compasión, con paciencia, Él va a derrotar el pecado. Y Él enseña a sus discípulos cómo vivir en este mundo. En las últimas 2 semanas, vimos que Jesús tomó el tiempo de aclarar las concepciones, los conceptos errados de la gente acerca de áreas muy importantes. Una área era el área de homicidio.
y la otra era del adulterio. La gente creía que el homicidio simplemente era, ante Dios, era simplemente asesinar a una persona. Jesús se enfoca en el corazón, Él se enfoca en la raíz de las cosas. Un predicador hace unas semanas atrás aquí lo puso de esta manera: el homicidio es el árbol y el fruto. La semilla del homicidio es el enojo. Es el insulto, es el desprecio que tenemos en el corazón hacia otra gente. Y Jesús claramente dice, tienen que arrancar esa semilla, tienen que deshacerse del enojo. Si llaman a alguien enojo, ya son culpables de homicidio ante Dios. En cuanto al adulterio, también Jesús habló, él también apuntó al tema del corazón. En aquel entonces creían que el adulterio era el acto físico con una mujer que no estaba casada con otro hombre. Jesús aclara, no, el adulterio es algo que ocurre en ese momento cuando uno mira a una mujer y en su corazón él la desea de una manera que no le pertenece. Eso es adulterio. Y esta semana Jesús va a tratar con un tema también muy difícil. Antes de hablar del tema, me gustaría dar una idea. Como hace unos años atrás, ya varios años atrás, yo estaba viviendo, me quedé con unos tíos y estaba trabajando en un pueblo como a media hora de donde ellos vivían, así que pude quedarme en su casa y ellos no me estaban cobrando renta y pude trabajar porque yo era un estudiante, así que ellos me estaban apoyando. Y yo tenía unos primitos que vivían en esa casa, ¿no? Y me acuerdo un día después del trabajo regresé y no estaba el señor, no estaba, creo que estaba la madre, pero mi primito se me acercó, ¿no? Me dio la bienvenida cuando ya llegaba porque siempre pasaba tiempo con ellos, jugar, lo que sea. Y el primito llega entusiasmado y me dice, Gabriel, ¿no sabes qué están consiguiendo mamá y papá? Mamá y papá están consiguiendo un divorcio. Y él entusiasmado, como que si fuera un juguete, como si fuera alguna novedad interesante. Y lo escuché por primera vez, ni sabía que estaba ocurriendo esto. Y fue un momento muy difícil, porque vi el entusiasmo en la cara de este niño, pero sabiendo que él no entendía el impacto que iba a tener esta decisión en su vida. Y definitivamente fue muy duro para él, para sus hermanos. Y cuando nos ponemos a pensar, vivimos en un mundo donde aún entre los cristianos, los que supuestamente no creemos en el divorcio o creemos en la palabra de Dios, es más de 50% de las parejas paran en divorcio, y en el mundo fuera es aún más alto. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Y nos ponemos a pensar, Jesús está aclarando las creencias de la gente. Él está hablando acerca de lo que ellos han oído. Aquí estamos en el Sermón del Monte, ¿no? Y Jesús empieza de esta manera. En cada sección Él dice, ustedes han oído. ¿Han oído qué? Han oído esto acerca de tal cosa, ¿no? Y en este caso, en el Mateo 5, 27 al 30, Él había dicho, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo, qué interesante. Jesús dice, ustedes han oído, esto es lo que dice el mundo, esto es lo que dicen los rabinos, esto es lo que dice tu mente caída. Pero luego Jesús, Él dice, pero yo les digo. Qué interesante. Jesús está poniendo enfrente de los rabinos, enfrente de las voces del mundo, enfrente de todas las autoridades que seguimos o que siguen el mundo, y Él les dice, pero yo les digo. Y Él está acertando algo. Él está diciendo, yo soy la autoridad máxima, yo soy el que realmente te puede aclarar cómo puedes vivir. Y tienes que tener cuidado de todas las voces que están allá afuera. Aquí en este caso, Él dice que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón.
Y Jesús continúa y dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Esta sección es una hipérbole, es una exageración, es una ponderación. Él está diciendo, está queriendo aclarar el punto, ¿no? Que más vale perder un miembro del cuerpo que ir a parar en el infierno a causa de un miembro del cuerpo. O sea que el infierno es un lugar real, es un lugar donde no quieres parar. No quieres que tu fin sea ese lugar. Así que si tienes que tomar medidas ahora, tómalas. Y ese es el tema. Jesús está exagerando para decirnos cuáles son las medidas que estás tomando en tu vida para no vivir una vida en pecado, para vivir una vida arrepentida. Y Jesús es lo interesante, Él es el que dice, pero yo les digo, Él es también el que nos da el poder para poder vivir una vida recta ante Dios. Este es Jesús. Así que Jesús está hablando a los ustedes han oído. Y Jesús habla, hay otro pasaje, me hace pensar en la tentación. Aquí en el pasaje anterior habla del ojo, ¿no? El ojo miramos, uno mira y ve. Hay muchas cosas que entran por nuestros ojos. El mundo de la tentación entra por nuestros ojos, sea la glotonería, el tomar, sean hábitos, lo que vemos por televisión, la codicia de querer cosas, ¿no? Entra por nuestros ojos y en nuestra mente tenemos que decidir. Y en la mente o nace el pecado o buscamos la voluntad de Dios. Y Santiago nos dice acerca de la tentación, él dice todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Así que dentro de mí, dentro de cada persona, tenemos deseos. Y hay deseos buenos. El deseo de la sexualidad, o de comer, o de tomar algo, o de tocar algo. Todas estas cosas son deseos. Pero muchos de estos deseos pueden ser deseos que se convierten en algo malo si está fuera de su lugar. Aquí, sus propios malos deseos, cuando quiero algo que ya no es mío, que Dios no intencionó para mí, estos deseos arrastran y seducen. Luego, ¿qué ocurre? Cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. ¿Dónde se engendra el pecado? En la mente, en el corazón. Quiero algo que no es mío. Y el pecado, una vez que ha consumado, da a luz la muerte. Simplemente en ese momento de pecar mentalmente, ante Dios, ese pecado merece la muerte, merece el infierno, merece una condenación. Y qué interesante, empieza en la mente, pero luego se convierte en un acto, que se convierte en hábitos, y se pueden convertir en carácter. Así que tenemos que tener cuidado cómo alimentamos nuestra mente, ¿no? Así que la pregunta para nosotros hoy en el tema que vamos a hablar, estamos hablando del divorcio. Jesús y el divorcio. ¿Qué dice Jesús acerca del divorcio? Y Jesús una vez más va a decir, ustedes han oído. Han oído algo acerca del divorcio. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué decía la ley mosaica? ¿Qué decía la ley? Los israelitas no podían leer la ley porque muchos no leían el hebreo. Tenían que escuchar a los rabinos que leían el hebreo y luego ellos lo interpretaban para que uno pueda entender. Y no solo interpretaban, pero te explicaban cómo se aplicaba. Y a veces ellos mismos buscaban a los rabinos, a otros que conocían mejor para poder explicar las cosas, ¿no? Así que Deuteronomio capítulo 24 y versículo 1 nos dice qué decía la ley acerca del divorcio. Si un hombre se casa con una mujer,
pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Esta era la regla para los judíos. A propósito, en aquel entonces, en el mundo romano, el divorcio era algo común, sumamente común. Un autor escribe de una mujer que fue divorciada más de 10 veces. Y la forma en que lo hacían los romanos era que si ya no estaba contento con una mujer por cualquier cosa, él podía darle una nota o simplemente verbalmente podía decirle: estoy cansado, ya vete. Y ese era el divorcio. Y eso ocurría, era muy común. Tomamos en cuenta el tema de Herodes. Herodes era rey judío y tenía sangre judía. Y Juan el Bautista se va y le habla acerca de su situación porque él le había quitado la esposa a su hermano. Y esa era la situación por la cual Juan le estaba requiriendo, le estaba diciendo: mira, esto no está bien, arrepiéntete. Y la mujer quería quedarse con él, por eso Juan perdió la cabeza, ¿no? Pero aquí, interesantemente, la ley mosaica para los judíos era esta: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso. Y la pregunta aquí era: ¿qué era este algo indecoroso? ¿A qué se refería? Porque Moisés no explica, simplemente da la ley. Y a través de los tiempos, los rabinos buscaban cómo interpretar qué es algo indecoroso. Porque ¿cómo le vamos a decir a alguien te puedes divorciar sin saber lo que es algo indecoroso? Y habían dos grupos. Estaban los grupos que seguían a los eruditos rabinos. Y los eruditos de aquel entonces eran dos. Uno se llamaba Shammai y el otro se llamaba Hillel. Y Shammai era el rabino conservador. Hillel era más liberal, ¿no? Más libre con su interpretación. Shammai decía que algo indecoroso se refería al adulterio. Y Hillel decía: no, puede ser el adulterio, podría ser que quemó el pan. No, es más amplio el tema. Así que estos eran los dos grupos. Y claro, los fariseos, muchos de ellos quizás se alineaban más. Puede ser, ¿no? Algunos, los que querían, eran más conservadores, se alineaban con Shammai, y otros, en gran cantidad, los hombres se alineaban más con Hillel. Así que aquí está la gente y esta es la cultura. Y la pregunta es: Jesús, ¿a qué lado va a quedar? ¿No? Pero vamos a hablar de eso en un poco más. Así que esa era la pregunta. Algo indecoroso, ¿qué significaba? Y la pregunta es: ¿qué enseñó Jesús acerca del divorcio? La pregunta no es, podríamos preguntar qué pensó Moisés, qué decía la ley, pero ¿cómo lo interpretó Jesús? ¿Y qué enseñaba Jesús acerca del divorcio? Y eso es lo que estamos viendo hoy. En Mateo capítulo 19, versículos, Mateo capítulo 5, versículo 31. Dice así: se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Así que este es el pasaje de hoy. Se ha dicho, el que repudia a su esposa, y esa palabra repudia simplemente significa el que la rechaza a su esposa o la pone a un lado. Si la va a poner a un lado, debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. O sea que si ella se va, es culpa de él, ¿no? Y el
que se casa con la divorciada comete adulterio también. Qué interesante que este pasaje fue precedido por un pasaje que habla acerca del desprecio a una persona, ¿no? El despreciar a alguien, llamarle raca o tonto, ¿no? Es como homicidio. Así que dentro del matrimonio, cuando empieza esto de despreciar a una persona, empezar a ver lo negativo y simplemente enfocarse en lo negativo, alguien dijo hace unas semanas atrás, escuché a un predicador decir, antes de casarnos, vemos a la parejita, en el caso mío, veo a Cari, ¿no? Vi a Cari y la vi una mujer hermosa, bella, y todo lo ideal en ella lo podía ver, todo lo bueno. Y todo lo malo, todo lo que realmente quizás no me hubiera gustado, honestamente no lo podía ver, ¿no? Pero este predicador dijo, qué interesante que antes del matrimonio todos piensan que hay una persona ideal allá que se va a encontrar, una persona diseñada para ti. Cuando la realidad es que cuando te casas, siempre te casas con la persona equivocada. Esto es lo que dijo. Siempre te casas con la persona equivocada. Y te pones a pensar, ¿cómo es esto? Porque la realidad es que cuando nos casamos con alguien, siempre nos casamos con un pecador. Mi esposa Cari se casó con un pecador. Una persona egocéntrica que muchas veces, quiero lo que yo quiero y no estoy pensando en ella. Y yo me casé con una pecadora. Nos casamos con una persona pensando que esa persona siempre tiene el mejor interés por nosotros, pero la realidad es que muchas veces va a tener el interés propio para sí mismo, para mí mismo, ¿no? Esa es la realidad. Y cuando nos damos cuenta de esto, que yo me casé con una pecadora, pero que ella también se casó con un pecador. Qué interesante, al comienzo del matrimonio, unas 2-3 semanas después, uno a veces dice, oye, ¿qué hice? ¿En qué me metí? Porque empieza a ver las dos caras de una persona. Mi esposa me conoce bien, yo también a ella. Y a través del tiempo la conozco más y más y uno puede enfocarse en lo negativo. Y si quiere, puede enfocarse en los negativos y una lista va a crecer, esa lista puede crecer a ser muy grande. Cari podría enfocarse en todo lo negativo de mí. Pero el amor se encuentra en que a pesar de conocer lo negativo de una persona, las debilidades de una persona, uno aún así escoge amarle y escoge ver las cosas positivas. Es lo que Dios hace con nosotros. Por eso el amor es un lugar que refleja a Dios. Es un lugar donde podemos amarnos a pesar de mis debilidades. Cari me ama a mí, me quiere a mí, aún conociendo que fallo. Qué interesante. Y qué interesante, Jesús habla acerca en el pasaje anterior, habla de despreciar al prójimo, despreciar a una persona, y que ese es un carácter de homicidio. Y muchas veces encuentro que dentro del matrimonio, esto es lo que ocurre. Empieza con el desprecio. Empieza en el corazón, hay una desconexión en el corazón primero, una desconexión personal, luego una desconexión espiritual con Dios. Y al final puede llevar a un adulterio real, a un adulterio físico, porque está desconectado. Pero la pregunta aquí, el segundo punto, otra vez Jesús dice, pero yo les digo. Y la pregunta es, ¿por qué? Te quiero animar a pensar en esto, porque esto es muy importante para nosotros hoy en día. Jesús sigue diciendo, pero yo te digo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué lo dice Jesús? ¿Qué voces estamos escuchando? Continuamos. La única excepción, toma en cuenta, para el divorcio es adulterio. Es excepción. No debe ser confundido por licencia. ¿Y qué más dijo Jesús? Y hoy vamos a leer aquí Mateo capítulo 5, pero también vamos a saltar a Mateo capítulo 19. En Mateo capítulo 19, Jesús habla otra vez en Mateo acerca del tema de divorcio, pero esta vez le van a venir a hacer preguntas. Y ahí vamos, Mateo capítulo 19, versículo 1 en adelante.
Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador lo hizo hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió, Jesús no dice les mandó, Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les han concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros lo hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Esa es la enseñanza de Jesús acerca del divorcio en Mateo 19. Algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Así que aquí estoy escribiendo el punto cuarto porque los primeros 3 puntos se encuentran allá en Mateo. Así que el cuarto punto que encontramos en la enseñanza de Jesús acerca del divorcio es que los fariseos intentan desacreditar a Jesús. Cuando observamos este pasaje, ellos quieren desacreditar a Jesús. ¿Y cómo que desacreditarle? ¿Se acuerdan? Hace rato les había dicho que en aquella cultura estaban escuchando a 2 rabinos. Y parece que estos fariseos se están alineando con Hillel, porque ellos le preguntan, le dicen, pero Moisés mandó que por cualquier motivo. Esa era la interpretación de Hillel. Y le están queriendo hacer pisar el palito a Jesús, si se va a alinear con Shammai o con Hillel, con el conservativo o con el liberal, para ponerlo en perspectiva, o vas a apoyar a Trump o a Biden, ¿no? ¿Vas a estar conservativo o liberal? Y Jesús, ¿con quién se alinea? Honestamente, cuando Jesús responde, Él no dice, yo me alineo con Shammai. Y esa era la costumbre de los fariseos. Le hacían pisar a uno el palito, ¿con qué lado te vas a alinear? Toma tu posición. Y ya se alineaban y formaban sus grupos y así era la cosa. Jesús, Él no menciona a Shammai, él va directamente a Génesis. Él va directamente a la creación. Y ese es el segundo punto. Jesús responde con base en el diseño del matrimonio en la creación. Él les dice básicamente, esto fue diseño de Dios. Dios es quien creó al hombre y a la mujer, el uno para el otro. Y el diseño de Dios, la intención de Dios en la creación fue la permanencia conyugal. Una carne. Son creados uno solo. ¿Por qué? Porque están reflejando la imagen de Dios y Dios es uno. Si rompes esa imagen, si se rompe la relación, ya no están reflejando lo que es Dios. El matrimonio además es exclusivo. Modela la relación de Dios con sus hijos. ¿Eres hijo de Dios o no eres? ¿O eres parte o no eres parte? Hay un camino al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es una relación exclusiva. El matrimonio es el nuevo núcleo familiar. Cuando Jesús diseñó a Adán y Eva,
Este era el núcleo familiar. Y luego dice, en profecía, hablando de los hijos que vendrían, allá en Génesis, el diseño de Dios era: por tanto, el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea que el núcleo familiar es dejar a mamá y papá y formar una carne, estar unidos los dos. Es una unión de Dios. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Hablando de esa unión, la palabra unión que se usa es una palabra que habla de un pegamento. Un pegamento que une a los dos y se funden entre sí. El uno viene a ser parte del otro. Hay un ejemplo que les doy a mis hijos cuando llegan a los 12 años, 11, 12 años, y empezamos a hablar de relaciones con personas del sexo opuesto. Y básicamente va así: si tomas 2 pedazos de papel y le pones un poco de pegamento en las esquinas, ¿no? En las 4 esquinas, básicamente si tomo este papel y ¿no? Y le pongo pegamentos aquí en las esquinas y luego los pego allí juntos y están ahí pegados. Si los dejo juntos 1 minuto y luego los quito, todavía se separan y hay un poco de pegamento que se mezcla a los 2 lados, pero no rompe el papel. Pero si pongo el pegamento y lo dejo que estén así por 1 hora o 1 día, se quedan pegando, y luego quiero yo separarlos, ¿qué va a ocurrir? Se va a romper el papel. Se va a romper el papel. Esto es lo que ocurre en las relaciones. Cuando somos jóvenes tenemos que tener cuidado cómo invertimos en relaciones con otra gente. Cuando somos adultos también. Tenemos que tener cuidado de relaciones emocionales profundas, donde empiezas a hablar, platicar, entra en confianza y uno inocentemente entra en esto y al final encuentra que están tan unidos emocionalmente que es difícil separar. Y es adulterio. No necesariamente tiene que ser físico para que haya una intención, una conexión del corazón, ¿no? Faltarle la lealtad a la esposa de esa manera. Así que Jesús está hablando de esto y Jesús interpreta aquí el corazón de la ley mosaica. Aquí interpreta el corazón de la ley mosaica. Qué interesante, el corazón de la ley de Moisés. Jesús es autoridad. Jesús está diciendo: yo les puedo explicar y darles el corazón de la ley. Tengo esa clase de autoridad. Imagínate estos fariseos. ¿Pero quién te crees? ¿Quién te crees para decir, pero yo les digo? ¿Por qué no nos das el nombre de algún erudito, quizás el nombre de otras escrituras para interpretar? Pero Jesús no hace eso. Jesús les dice, pero yo les digo, y luego va y les explica el diseño de la creación, como que si Él hubiera estado ahí. ¿Estaba ahí Jesús? Juan 1:1, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es la autoridad máxima. Jesús se pudo haber alineado con alguna autoridad humana, pero en vez, Él afirma su autoridad. Y aquí al final los discípulos, Jesús va y habla con los discípulos, y ellos le preguntan la explicación de todo esto y quedan muy confundidos porque supongo que ellos han escuchado lo que les habían dicho. Y hubiera sido fácil pensar, bueno, sí, por cualquier cosa, con tal de que ella no actúe bien y me haga infeliz por alguna razón, la puedo despedir. Y están pensando así, y Jesús les dice, no es así. Entonces los discípulos responden, es mejor entonces no casarse, si voy a estar atado a esta relación. Esa es la idea.
La idea es de atarme, de fundirnos, de vivir vidas juntas, de considerarla a ella considerarme a mí. Ese es el diseño del matrimonio, el diseño que realmente funciona. Y qué interesante, los estudios demuestran que las parejas que realmente invierten y procuran en el matrimonio encuentran más satisfacción. El pastor Tim Keller hizo un estudio, encontró un estudio y menciona que los que realmente invierten y escogen crecer, se levantan cada día y dicen voy a invertir, voy a sacrificarme, me voy a entregar para esto, encuentran más satisfacción, más aún una vida personal, pero en muchas áreas encuentran. No estoy predicando un mensaje de prosperidad, pero estoy diciendo que la forma en que Dios nos ha dado para vivir esto es la mejor forma en que vivir si eres casado. Pero aquí los discípulos dicen, ¿es mejor no casarse? Y miren cómo respondió Jesús. Jesús aquí les dijo, no todos pueden comprender este asunto, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, otros lo hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Qué interesante. El apóstol Pablo más adelante, en 1 Corintios creo que es, él sugiere que los que no están casados consideren no casarse. Pero en aquella cultura estaban los eunucos, los que habían sido castrados básicamente para que puedan estar en servicio de algún dueño, eran esclavos o otros, para que estén en algún servicio y no puedan hacer algún daño inmoral. Esos eran eunucos a la fuerza, otros por nacimiento. La realidad es que vivimos en un mundo que está quebrado. Algunos nacemos con discapacidades. En mi caso, este ojo izquierdo, desde nacimiento no puedo ver muy bien. No es una gran cosa, no me impiden casi nada. Pero hay otros, nacen con una pierna que esté mal, o algo mental, o no pueden ver totalmente, o hay una lista muy grande. Pero en este caso hay gente que nace con incapacidades sexuales. Esa es una realidad. Vivimos en un mundo quebrado, en un mundo roto. Y hay otros que ven su condición y escogen poner a un lado los deseos personales para perseguir el trabajo en el reino de Dios. Creo que un buen ejemplo para esto habrá sido el apóstol Pablo, el que dice, mejor es no casarte, porque si no estás casado, no estás atado a otra persona, que no es una cosa mala, pero es una cosa que te va a impedir hacer otras cosas que quizás quisieras hacer si no tuvieras esa relación. Así que Jesús dice básicamente, este es un regalo. A propósito, el matrimonio es un regalo. Es un regalo de Dios. Dios está dando una persona que te va a ayudar a crecer en tu carácter, que te va a ayudar a convertirte en una persona más en la imagen de Dios. Es un regalo, el matrimonio es un regalo, pero también el escoger no estar casado podría ser un don, podría ser un sacrificio agradable a Dios, si uno lo hace de voluntad. En cualquier caso, esta es la enseñanza de Jesús acerca de este tema. Hablando de aplicación, aquí me gustaría tomar un momento y pensar en algunos puntos personales. Hermanos, yo sé que aquí en Comunidad de Gracia y en las iglesias, entre todos los que estamos escuchando esto, en la iglesia hay muchos hermanos que han pasado a través del divorcio, algunos aún recientemente, y es un dolor muy grande, es una cosa muy difícil,
por un lado podría ser un gran alivio, pero el mismo simplemente pasar a través de esto tiene un golpe duro en la identidad de una persona. Te puede estar diciendo que no eres nadie, que no vales nada, porque si esta persona te rechazó, ¿quién te va a aceptar? Hay muchas voces que están queriendo entrar y definir tu identidad. Algunos han pasado a través del divorcio. Miren, aunque la gracia de Dios no sea licencia para pecar, y no es licencia para pecar, quiero que sepas que Dios te quiere restaurar. Dios siempre ha estado en el trabajo de restaurar. Es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia para aquella persona que viene humildemente de corazón, en quiebra ante Dios, en espíritu de quiebra, y dice: Señor, yo quiero que me perdones, quiero que me transformes, quiero que me sanes. Dios está en el trabajo de restaurar tu corazón. Y lo va a hacer, pero tienes que venir a Él. No te alejes de la comunidad, no te alejes de los hermanos que te aman, no te alejes de Dios, búscale a Él. Dios está en el trabajo de restaurarte. Y los hermanos, los que vemos a otros hermanos pasar a través de esto, tenemos que tener mucho cuidado de juzgar, de apuntar el dedo, porque no estamos en esa situación. Y si estuviéramos, no sabemos cómo responderíamos. Así que, hermanos, estemos orando, estemos apoyando. Hay momentos de hablar, hay momentos de decir cosas duras, de decirlos en amor, pero hay momentos donde tenemos que levantarnos unos a otros. Segundo, considerando el divorcio, algunos aquí, escuchando esto hoy, probablemente han estado pensando en el divorcio. Es posible que es algo que se te cruza a la mente. Te quiero animar que esa palabra no te cruce la mente, quítenlo. Así como el enojo es algo que tenemos que poner a un lado, esa palabra de divorcio no debe estar ahí. Al menos, mira, si uno está bajo abuso o falta de fidelidad, sí, aún la separación sería sugerible en pensar, pero el divorcio es algo que te diría: por favor, no empieces por ahí. Ese no debe ser el plan A. No digo que no es algo que no ocurre y que al final del caso no sería lo que va a ocurrir, pero que ese no sea el plan A, lo primero que hace, porque lo primero que hace el mundo es esto. Y Jesús está diciendo: ese no es el plan de Dios. Y la pregunta es: ¿a quién vas a escuchar? ¿Al mundo o a las voces caídas o a la voz de Jesús? Él es el doctor, Él es el diseñador. Número 3, el divorcio no es el plan de Dios para tu vida. Ese no es el diseño de Dios. Ahora, si ha ocurrido, ha ocurrido. Confiamos en la gracia de Dios, pero si estás pensando en esto, por favor te quiero que pienses: el divorcio, Jesús te diría, no es el plan de Dios para tu vida. Ese no es el diseño. Número 4, tengamos cuidado del adulterio. Es algo sutil, es algo que entra de una manera como un cordero, no como un león. Se ve inocente, pero al final lleva a la muerte, lleva a un desastre. Destruye la vida personal, destruye la vida de otra persona, destruye la vida de hijos. Así que tengamos cuidado de nuestra conexión emocional con otras personas, nuestras conversaciones. Tengamos cuidado por nuestra conexión espiritual con Dios. Protejamos esto. Y luego la conexión física. Número 5. Si no estás casado, ¿qué tiene que ver esto contigo? Si no estás casado, no te apures. He tenido varios amigos que a los 20, 22 años, 23, ya otros le están diciendo: ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo te vas a casar? Y llegan a los 25 y 26 y le exigen: ¿y por qué no te has casado? Como que, ¿por qué la estás fallando? No te apures. Esto no es algo en que apurarte. El consejo de Pablo es: no te cases.
podría ser un don de Dios en tu vida. Pero si te apuras, podrías casarte con una persona que realmente no es el diseño de Dios para tu vida. Así que tengamos mucho cuidado en esta situación. Encuentra contentamiento en tu condición. Si encuentras contentamiento en tu condición y te pones a buscar la voluntad de Dios, ponte a hacer lo que Él quiere que hagas con tu vida. Y Dios es un Dios proveedor, un Dios que conoce tus necesidades y Él tiene un plan para ti. Así que confía en Él, no te apures y a su tiempo Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Hermanos, les quiero animar. Generalmente cuando me junto con jóvenes y hablamos del tema de la pureza o del adulterio o de todo esto, les pregunto, 5 personas del grupo que esté ahí, digamos que sean 10, les pregunto, ¿cuántos de ustedes han sido afectados por la infidelidad matrimonial de alguna persona en su vida? Generalmente, la mayoría de esos chicos alzan la mano. Y el impacto que ha tenido crecer con una madre sin el padre o con varios padrastros es algo muy duro, algo muy difícil. Mi deseo es que no nos vayamos a hablar con un chico que diga, miren, mamá y papá van a conseguir un divorcio. Mi deseo es que nuestros hijos puedan crecer en hogares diseñados a la manera del diseño del plan de Dios. Que crezcan en un lugar donde los padres reconocen los dos somos pecadores, pero los dos vamos a luchar con todo lo que Dios nos ha dado, de seguir en el poder de Dios, a crecer en nuestro matrimonio. Así que hermanos, les quiero invitar a orar. Ahí donde están, hablen con Dios, hablen con Él acerca de este tema, hablen con Él acerca de sus pensamientos, de sus luchas y hablen con Dios acerca de sus hijos, de las relaciones que tienen, las relaciones que les esperan, de orar una bendición por ellos para que Dios les guíe en sus caminos acerca de esto. Que Dios les bendiga. Sublime gracia del Señor, a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue hacer. Gracias, Gabriel, por ese mensaje. Queremos realmente, no solo es como he dicho antes, escucharlo para aplicarlo a nuestra vida. Vamos a cantar este canto que dice deseable, disculpen. Y habla del concepto que le pedimos al Señor que nos llame, que Él nos llamó, que nos eligió y nos hizo deseables ante Él, aun cuando éramos pecadores. Y que el deseo es que nos lleve a sus cámaras de amor, a donde nos enamoramos cada vez más. Nunca nos podemos cansar de experimentar el amor de Dios, de enamorarnos de Él cada día más. Y qué lindo que ese sea el clamor de nuestro corazón en estos tiempos. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así.
tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti, y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste, no sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia que yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti, y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti, llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti, y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Vamos a decirle, y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti, y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti, Señor. Encontramos nuestra identidad en ti, Señor. Encontramos nuestra esperanza en ti, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Vamos a terminar este tiempo con ese canto que dice: el Señor es mi pastor. Es el famoso y bello capítulo de Salmos 23. Te animo que lo leas en estos tiempos y reconoce que el Señor es nuestro pastor y Él nos guía.
y el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y el Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dilo conmigo. Y el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, oh, nada, Señor, nada me faltará. Padre Santo, te damos gracias que tú eres nuestro buen y fiel pastor, pastor que su vida da por sus ovejas. Y confiamos, estamos seguros que tú nos guías por caminos correctos, Señor. Y que tú nos sostienes, que tú nos apoyas, que tú nos cubres, Señor. Ayúdanos a ser más sensibles a tu voz, Señor. Queremos escucharte, Padre. Queremos escuchar la voz del Maestro, del Pastor, sobre las otras voces, Señor. Y si nos hemos descarriado, Señor, si nos hemos apartado, regresamos a tu rebaño, Señor. Porque sabemos que tú nos buscas y nos esperas. Tú eres nuestro buen pastor. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Queridos hermanos, me pongo a pensar en ustedes, en sus hogares, en donde sea que se encuentren en este momento, y me anima mucho pensar que ahorita vamos a tomar un momento de oración y que nosotros vivimos en un tiempo donde podemos compartir los motivos de necesidad juntos con la iglesia, y que toda la iglesia puede estar viendo y puede estar intercediendo ante Dios por estos motivos. Así que, hermanos, es de mucho ánimo saber que tenemos esta oportunidad y que los hermanos están orando. Así que, hermanos, les quiero pedir, aquí están los motivos de oración. Les quiero pedir que tomen unos momentos de
hablar a Dios, hablar con Dios, de estar en su presencia y de comunicarle estos motivos. Y si usted tiene algún motivo de oración, por favor, con confianza, envíenos su mensaje y vamos a agregar su motivo a esta lista. Queridos hermanos, me gustaría terminar este tiempo leyendo un versículo de 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y se trata acerca del tema de hoy. Hoy hablamos acerca del divorcio. Hemos hablado acerca del adulterio, del enojo. Y podemos alargar la lista. Más bien, en 1 Corintios 6, Pablo da una lista bien larga de temas de nuestro corazón, de nuestra naturaleza caída. Y Él nos dice lo que éramos y nos explica lo que somos. Me gustaría leer este versículo. En 1 Corintios 6, 11 dice: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Cada situación es difícil, es diferente. Y no todos entendemos, podemos decir, esto es blanco y negro. Cada situación es difícil. Lo que sabemos es cuál es el diseño y el plan de Dios. Y como humanos tenemos la tendencia de no seguir ese diseño. Pero Dios tiene toda la intención de transformarnos y tiene el poder. Así que estos versículos son de ánimo, porque nos dice lo que éramos y nos dice lo que somos. Somos lavados, somos santos, somos justificados en el nombre de Jesús y por el poder que está operando dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Hermanos, que Dios les bendiga y que caminemos en ese poder esta semana.